ir al otro rasca, pica, ¿sí? Te genera esa incomodidad de no poder controlar, de que no es propiamente tuyo. Es muy importante porque los seres humanos, más allá de cualquier consideración sobre nuestra complejidad emocional, nosotros queremos siempre, bajo toda circunstancia, cuando adquirimos conciencia, sentirnos seguros, sentirnos amados. Siempre vuelvo, pero nunca soy el mismo. Pensar en quién soy es pensar en cuáles son mis márgenes. Yo me senté y dije, ¿qué significación le voy a dar a esta experiencia? Voy a viajar por el mundo sentado en una silla. Porque muchas veces la barrera a pertenecer a algo o a sentirme parte de es mi propio mundo. Que pertenecer es un acto de cercanía. Y para tú tener cercanía necesitas generar confianza y necesitas despojarte de esa sensación de seguridad. Necesitas apropiarte de tu vulnerabilidad. Y es ahí donde empiezas a interactuar con la gente y empiezas a conocer a la gente. Bienvenidos a Crisis de por Medio, el club de los overthinkers, un espacio donde quejarse es parte del proceso, pero quedarse ahí no es una opción. Somos Diana y Paula y decidimos compartir nuestras crisis con ustedes porque sabemos que si nos pasa a nosotras, le pasa a cualquiera. Todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crisis de por Medio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es inherente al ser humano y es el tema de pertenecer, de querer pertenecer a un grupo, de querer pertenecer a un lugar, de querer pertenecer a mil cosas. Y tenemos un invitado especial que nos va a contar más acerca de este tema. Bueno, Héctor, bienvenido. Estamos súper contentas de contar contigo. Héctor es una persona que es de esas personas que uno no puede tener una conversación superficial. Siempre es muy trascendental, le encanta la filosofía y siempre te lleva como a replantearte, a buscar, a repensar y literal, en una de estas conversaciones donde evidentemente no se pudo hacer de manera superficial, no hablamos de temas superficiales, terminamos llegando a este tema de la pertenencia, que es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos, o si no, no habría esta onda hoy en día de todo lo que es el FOMO. Así que Héctor, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, no, Diana y Paula, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por permitirme ahora pertenecer a este podcast, a la historia colectiva de este podcast. Y bueno, encantado de estar acá, sobre todo para hablar de un tema que tantas fibras emocionales me movió durante muchos años cuando vivía en el extranjero y que hoy por hoy aún sigo teniendo muy presente en mi vida. Gracias, Héctor. Bueno, yo creo que lo primero, queremos que nos cuentes un poco sobre ti. Queremos también entender, ok, ahorita dije, contigo no se puede tener una conversación trascendental, pero ¿por qué? O sea, cuéntanos quién es Héctor en general. Bueno, Héctor es un amante de la curiosidad. Por sobre todo, creo que si hay algo que me define es mi admiración y mi búsqueda constante por explorar en dos cosas que para mí son trascendentales en la existencia de cualquier ser humano. Uno es el asombro, es la capacidad de buscar y encontrar, sobre todo preguntas, más que respuestas. Me encanta armar preguntas y sobre esas preguntas empezar a construir significaciones. Y lo otro es también el concepto de creación, es esa capacidad que tenemos los seres humanos de crear. Viste que cuando tú eres chiquito te dicen que somos imagen y semejanza de Dios. Creo que la mejor forma de adoptar eso en la vida es entender que al igual que Dios, o al menos el Dios que nos enseñaron, tenemos la capacidad de crear. Pero no creamos universos de forma física, sino que creamos mundos a partir de palabras, de significaciones. Y esas dos cosas me han movido en la vida, independiente de que soy abogado, independiente de en qué trabajo, o independiente de qué hago con mi vida o quién voy siendo en mi vida. Creo que esas dos cosas me definen. Entonces, Héctor es una persona que busca constante y se hace muchas preguntas. Y sobre eso trata de construir un yo que está en permanente dinamismo, cambia todo el tiempo. Me muero y vivo. Y sobre esas vivencias voy creando mundos, mundos que significo
a partir de mis vivencias y mundos en los que me acerco a otros mundos, porque eso también es muy genial y lo vamos a hablar ahorita, ese concepto del otro, me encanta. Entonces, Héctor es eso, una persona muy curiosa. Qué ¿Y bien. por qué para ti este tema, o sea, este tema de pertenecer, por qué sientes que ha marcado tu vida? O sea, para ti, ¿qué es pertenecer y cómo te ha marcado, pues? Yo creo que la forma como más sensata de poder responder a esa pregunta es que creo que voy a retomar un poco un tema que ustedes habían abordado en otro episodio y creo que todos nos hemos preguntado quién soy, ¿sí? Y en esa búsqueda de una respuesta por quién soy, uno se enfrenta a muchas cosas. Y creo que una de esas cosas que uno se da cuenta es que muy probablemente soy en la medida también en que me relaciono con los demás. Viste que te dicen que tú eres el resultado de las 5 personas que te rodean o que tu círculo social es súper trascendente, de cómo te relacionas con tu familia y a partir de eso pues hay inclusive teorías psicológicas y en terapia tú puedes hablar un montón de cómo tu familia influye en la construcción de tu identidad. Entonces creo que el tema de pertenecer es muy importante en la medida en que, dependiendo de lo que yo sienta que pertenezco, voy a ir moldeando también parte de lo que soy, de mi identidad. Voy a empezar a construir las significaciones que van determinando yo cómo entiendo mi vida, ¿sí? Y también voy delimitando los márgenes dentro de los que vivo, ¿viste? Porque, por ejemplo, algo muy sencillo de colocar como ejemplo. Tú normalmente miras un mapa y en el mapa ves fronteras, ¿cierto? Ves líneas que dividen territorios. Y sobre esas líneas que dividen territorios hay ideas como la idea de nacionalidad. Y la idea de nacionalidad te lleva a pensar que tú perteneces a un territorio, ¿cierto? Y tú te haces a la idea de que eres parte de ese territorio y que ese territorio constituye tu origen, constituye tu hogar y demás. Pero también te genera ciertas limitaciones, que por ejemplo, cuando tú migras, tienes que empezar a construir, ¿sí? Entonces, parte de mi curiosidad con este tema empieza cuando yo migro y cuando yo empiezo a ver No, que pero más espera, allá, tengo que pararte. Antes de que sigas y nos cuentes la historia de migración, me acabas de romper la cabeza. O sea, esa frase de es que de lo que yo creo que pertenezco, como que forma mi identidad, Dios. O sea, y me puse a pensar, por ejemplo, con el tema de la religión. Es como yo creo que pertenezco a los católicos, entonces como que mi Porque identidad, así te criaste. perdón, Porque así te criaste también. sí, pero entonces empiezo como a crear mi identidad como en torno a eso. Si siento que, no sé, que yo pertenezco a cierta clase en la sociedad, mi identidad también la termino formando en relación a eso. Wow, qué fuerte. O sea, yo no lo había como estructurado de esa manera. Por favor, ahora sí continúa con el tema de tu migración. Solo que esa frase me explotó. no, pues, ahí para complementar lo que dices, y es, ¿por qué digamos ese aspecto es tan importante? Es muy importante porque los seres humanos, más allá de cualquier consideración sobre nuestra complejidad emocional, nosotros queremos siempre, bajo toda circunstancia, cuando adquirimos conciencia, sentirnos seguros, sentirnos amados. Esas dos cosas son trascendentales en nuestras vivencias cotidianas. Entonces, evaluar cómo o en dónde o de qué forma nos sentimos seguros y nos sentimos amados va también condicionando mucho la forma en cómo nosotros establecemos vínculos, ¿sí? Y eso me parece absolutamente fundamental, ¿sí? Entonces ahí uniéndolo un poco con la pregunta que me hacías ahorita. Todo eso empezó o se masificó cuando yo migré, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo salí de mi casa porque quería romper la burbuja en la que había crecido, en donde me sentía muy seguro, me sentía muy cómodo, me sentía muy a gusto y adicionalmente casi que en la casa uno toma por sentado que lo quiere,
¿cierto? Uno no Total. tiene que Sí. desarrollarse demasiado para sentir que alguien lo quiere a uno. Mm. Sí, porque la mamá a uno le dice, no, es que el amor de mi vida, el papá le dice, no, es que también el amor de la vida, pero realmente uno no construye ese amor y uno a veces supone muchas cosas, no porque me aman, sino de qué forma me aman, cómo aprendí a amar a mi mamá, cómo aprendí a amar a mi papá, cómo tomaron la idea de tener un vínculo con sus hijos y cómo se construye a partir de todas esas significaciones de todos los que vivimos bajo este techo, cómo se constituye un hogar. ¿Cómo pertenezco acá? ¿Qué es esto a lo que pertenezco? Entonces, cuando yo migré, pues todo eso se construyó. Hay un concepto hermoso que profundicé en Argentina, que es el de construir, y lo menciono muchísimo. Entonces me fui del país, me fui a estudiar, y yo quería estudiar, me fui a estudiar economía social, Bueno, inicialmente pero buscaba ¿tú de Estado, base qué Derecho. eres? Yo soy abogado, de base Sí. soy abogado, solo que los últimos 3, 4 semestres del derecho me parecieron mortales porque es procesales, ¿viste? Que es la técnica del derecho, es decir, es aprender a aplicar normas bajo un procedimiento específico. Entonces empecé a leer economía, empecé a leer política, empecé a leer economía política, empecé a leer filosofía, y entonces yo dije, quiero explorar más allá de los márgenes del derecho. Y me fui a Argentina, me inscribí, imagínate, en un posgrado de economía social. Me fui a estudiar con un poco de zurdos porque eso estaba lleno de zurdos, pero era una visión absolutamente diferente a lo que yo pensaba en la vida. Y eso yo sabía que me iba a enseñar mucho. Me fui y como yo les decía ahorita, antes de empezar el episodio, yo vivía en un hostel. Sí. Entonces imagínate, llega un niño muy cuadriculado porque literalmente tenía la mentalidad de un niño muy acotada, llega a un espacio supremamente abierto donde tiene que trabajar con un argentino y un danés y adicionalmente tiene que atender gente de todas partes del mundo. Entonces fue muy interesante para mí. Y cuando yo llego al hostel, me reciben, bueno, conozco una parte de Buenos Aires y me sientan en el escritorio. Después de la primera semana, yo me acuerdo, después de la primera semana de trabajo, yo me senté una noche, eran como las 3 de la mañana, yo amo trasnochar, precisamente porque la noche hay mucho silencio y mucha calma. Yo me senté y dije, ¿qué significación le voy a dar a esta experiencia? Voy a viajar por el mundo sentado en una silla. Y para eso entendí que yo necesitaba desligarme de todas esas creencias y necesitaba volver a resignificar lo que era la palabra hogar. Necesitaba resignificar el espacio donde encontraba la seguridad y el amor que uno siente en la casa. Entonces necesariamente necesitaba empezar a preguntarme por la pertenencia. Además, que hay dos conceptos que también me cuestionaban mucho. El concepto de comunidad, ¿sí? Y el concepto de otredad. Es decir, ¿cómo voy al otro? Porque yo puedo hablar con Diana, yo puedo hablar con Paula, y Paula y Diana me hablan, pero me están hablando desde lo que son ustedes y yo las estoy escuchando desde lo que soy yo. Ese es mi espacio seguro. Yo las escucho desde lo que creo, las escucho desde lo que pienso, pero para lo que yo hacía no podía ser así. Entonces tenía que ir al otro de una forma muy deconstruida, con muy pocas certezas, con muy pocos prejuicios, con esa necesidad de acercarme al mundo del otro desde lo que el otro es, no desde lo que yo creo quiero que sea el otro. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con la pertenencia, porque muchas veces la barrera a pertenecer a algo o a sentirme parte de es mi propio mundo. Total. Es- Claro. Siento vulnerable cuando exploro el mundo del otro. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, llegué a Argentina y yo salí a la calle. Y yo veía que todo el mundo manoteaba y todo el mundo hablaba súper duro y nadie como que se preocupaba así, viste que en Bucaramanga todo el mundo es como súper cercano y tú eres la hija de y el conocido de, porque pues, es pequeño. Y en una ciudad como Buenos Aires, pues tú bajas al subte y eres uno más. Y en el subte hay algo hermoso y es que te encuentras con gente de todas clases sociales, políticos, abogados, financieros, habitantes de calle, lo que tú quieras, te encuentras en ese subte. Entonces, es como un escenario de mucha paridad. A nadie le importa quién eres,
Solamente le importa que eres un ser humano viajando en un medio de transporte, ¿cierto? Entonces, uno se empieza a hacer muchas preguntas a partir de eso. Entonces yo, por ejemplo, me sentaba y al lado se sentaba, no sé, un habitante de calle y yo decía, ¿por qué siento que esta persona es diferente a mí? Más allá del prejuicio de la clase o más allá del prejuicio de lo que vivimos o dónde estamos en la vida, ¿por qué siento que es diferente? Porque si alguien me habla en otro idioma, siento que estamos muy lejos, ¿viste? Que uno a veces llega a un lugar y uno ve que otra persona tiene otras costumbres y uno siente esa sensación de lejanía. ¿Por qué? Y me empecé a preguntar que eso fue lo que realmente me ayudó mucho a adaptarme muy rápido a la cultura argentina y fue, ¿qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común? El que llega al hostel, va por 5 días a la Argentina, luego viaja por el resto de Sudamérica y vuelve y me cuenta sus experiencias y se va a su país con, mi, con mi compañero de trabajo que es argentino, con mi otro compañero que es danés, conmigo, con una abuelita con la que yo compartía en el hostel que había vivido la dictadura argentina. ¿Qué tenemos en común? Y entonces ahí es donde tú te empiezas a desligar de tus prejuicios y te empiezas a dar cuenta que pertenecer es un acto de cercanía. Y para tú tener cercanía necesitas generar confianza y necesitas despojarte de esa sensación de seguridad. Necesitas apropiarte de tu vulnerabilidad. Y es ahí donde empiezas a interactuar con la gente y empiezas a conocer a la gente. ¿Sí? Y ahí te generas un sentido de pertenencia. Adicionalmente, también entiendes que para realizarte, si es que ese concepto existe, para realizarte como persona, tú te puedes desarrollar de manera individual, pero te realizas de forma colectiva. No hay ningún sentido en la vida de nadie que implique el hecho de solo desarrollarse a sí mismo. Ese es mi gran conflicto con el concepto de amor propio, ¿sí? Que rompe esa vulnerabilidad y ese caos que te genera ir al otro, ¿sí? Y para poder crear comunidad, para poder pertenecer, necesitas ir al otro, inclusive en la casa. ¿Viste que uno entra a terapia? Uno entra a terapia y lo primero que uno le dicen es básicamente resignifica tu vivencia en tu casa. ¿Y cómo resignificas eso? Hablando con tus papás. Y muchas veces tienes que hablar de forma incómoda sobre ciertas cosas que tal vez nunca te has preguntado. Claro. Entonces, tienes que ir al otro incomoda, ir al otro rasca, pica, ¿sí? Te genera esa incomodidad de no poder controlar, de que no es propiamente tuyo. Pero es ahí donde empiezas a construir con el otro y es ahí donde creas significaciones que realmente trascienden tu vida, ¿sí? Y ahí te pongo un ejemplo. Creo que el mejor ejemplo que yo tengo en mi vida de pertenecer es el abrazo. Yo, después de pensarlo mucho, yo me sentaba en la terraza del hostel, el hostel tenía una terraza. Y frente a la terraza había un edificio como de 20 pisos, ¿viste? Y eran cajitas, entonces cada apartamento era una cajita. Entonces yo me sentaba, me cogía un paquete como de 6 medialunas, algo súper insalubre, con un vaso de leche. Al pan, eso sí lo sé. Sí, me encanta, lo amo. Entonces yo me sentaba con una cajita de 6 facturas y un vaso de leche. Ponía música y me sentaba a ver qué pasaba en cada cajita. Obviamente uno como que ve la cotidianidad de la gente, la señora que sale a extender la ropa, las parejas que hablan en la sala, la gente que está viendo televisión, los amigos que se están reuniendo de fiesta. Entonces yo me sentaba a ver. Y casi siempre empezaba a ver que la gente cuando está en el hogar se abrazaba. Y lo vi como 2 veces, 3 veces. Y entonces pensé en qué significa el abrazo para la vida. Y después de mucho tiempo, entonces llegué al ejemplo del abrazo y ahí es cuando, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Incluso tengo un abrazo tatuado que dice hogar. Tú, por ejemplo, cuando abrazas a Guillermo, te sientes segura, te sientes amada. Y en el abrazo, tú puedes abrazar a tu papá, tú puedes abrazar a tu mamá, pero cuando abrazas a Guillermo, sientes que ese abrazo tiene una significación especial para los dos, que los dos entienden. Y a partir de eso, puedes calmar una pelea, a partir de eso puedes construir un hogar, a partir de eso puedes sacar adelante una familia si es que quieres tener una familia.
Eso es pertenecer. Pues tengo muchas cosas por decir. Una es que ese tema de que cuando hablamos un idioma distinto nos sentimos más lejanos es muy real, y de hecho como que a mí me sorprendió mucho una historia de una amiga. Ella es venezolana pero vive en Hungría, y ahorita está saliendo con un chico de Azerbaiyán, y me dice, es que tú no sabes, o sea, Azerbaiyán es un país de Asia que también es como tercermundista, como Colombia y tal, o bueno, como Latinoamérica en general. Y entonces ella llega y dice, es que me entiendo con él demasiado bien, más que con mi, digamos, con mi ex, y decía, y no lo puedo creer. Entonces lo que yo, o sea, lo que yo decía es como muchas veces por el simple hecho de que la persona hable otro idioma, la creemos distante, pero ya cuando nos acercamos, ya sea a través del amor o de la amistad o algún vínculo, nos damos cuenta que en realidad que no estamos tan lejos, ¿sabes? Como que también, como que estamos más cerca de lo que creemos. Lo otro que tengo por decir es que eh, el tema, el tema de pertenecer me genera dudas respecto a, ¿es una necesidad humana o es una decisión humana? Porque es que también siento que el pertenecer es necesario en esta sociedad, como que todo el mundo siente la necesidad de hacer parte de algo, pero al mismo tiempo el pertenecer se puede volver un arma de doble filo y se puede volver peligroso, porque a veces por el querer pertenecer a ciertos lugares renunciamos a nosotros. Eso es súper cierto. También, o sea, no lo había pensado hasta que lo dijiste ahora, pero sí, porque muchas veces también, o sea, es el típico que tu mamá te dice, si alguien salta de un puente, si estás con tus amigos y todos saltan de un puente, pues tú también saltas. Y es como, pues, ¿dónde queda esa línea como entre quiero pertenecer, pero también quiero ser yo? O sea, como que quiero ser yo, como con mis propias decisiones, con mis propias cosas, sin, o sea, no sé, como, sí me genera como un poquito de disparidad, ¿no? Ambas cosas. Pero mira que no son tan dispares. Uno creería que son muy dispares, pero no lo son tanto. ¿Sí? Alguna vez leí un libro súper lindo. El libro es cero filosófico. Es muy cercano. Se llama El arte de perderse. ¿Sí? Y creo que muchas veces uno necesita en la vida esa pérdida de sí, esa pérdida de dejo ir y adicionalmente me pierdo en. ¿Sí? Y eso cómo se relaciona con lo que ahorita colocaba el presente de Anis, y es, a veces cuando empiezo a perder mi identidad por hacer parte de, inclusive uno pierde muchas veces la identidad de lo que es uno en la misma casa, ¿sí? Sí, porque simplemente, o por un tema de autoridad, por un tema de respeto, por un tema de esa cercanía o admiración que yo siento frente a mi mamá o mi papá y frente a ese amor. Pero ese perderse es muy interesante por una razón para mí, y es que te das cuenta que la identidad y la pertenencia a una comunidad es algo que se construye. Yo sí creo que la pertenencia es una necesidad natural, ¿sí? Es una necesidad del ser humano. Y es una necesidad social y es una necesidad biológica, ¿sí? Ningún ser vivo en la naturaleza se consolida como especie, evoluciona, avanza en soledad. Ninguno. Ahorita lo de la familia me parece súper interesante porque precisamente es un tema que a mí me encanta. O sea, de hecho como que en mi familia, en algunos aspectos, yo soy como la oveja negra. Y me encanta, porque como que esta mañana escuchaba un podcast precisamente que hablaba de que muchas veces uno, como que cuando tú naces en una familia, y de hecho me sentí identificada con mi núcleo, o sea, en mi casa yo me siento súper segura, mis papás son súper amorosos, es un lugar donde yo sé que siempre puedo volver con toda la tranquilidad del mundo, que ellos están ahí para mí, que ellos no me van a abandonar, pero al mismo tiempo, al ser tan así, también te limita un poco la libertad. Te limita un poco la libertad porque tú siempre lo has visto como es que así es el camino, así es que las cosas se dan, se espera de ti que sigas determinado camino, entonces si tus papás hacen tal cosa, se espera que tú, no sé, sigas con el legado o sigas con no sé qué.
y eso te limita la libertad. Entonces, cuando tú dices que uno está en la misma casa, puede perder su propia identidad, sí lo creo, porque siento que uno conoce el ser humano que es uno, a veces lejos de casa. Y de hecho, para mí es uno de los regalos de ser de ser migrante, whatever, en el mismo modo, en sentido contrario. Pero, o sea, para mí es uno de los regalos, porque es que acá, y yo lo dije también en el podcast pasado, uno acá se cuenta la historia que se le dé la gana. Acá no hay nadie con expectativas sobre ti, acá no hay nadie esperando qué haces o qué no haces, acá nadie me conoce, nadie sabe quién soy, nadie sabe de dónde vengo. Entonces creo que esa libertad que te da muchas veces el estar lejos de casa, sí te ayuda a encontrar la identidad. Pero a mí eso que tú dijiste, el tema de la familia, lo veo totalmente real. Y muchas veces también se choca un poco el hecho de tú encontrar la identidad y después vuelves a la casa y todo el mundo es como, es que estás enloqueció, ¿sabes? No, y a mí, ahora lo que, o sea, a mí me pasa también que tú ahora, o sea, nosotros vivimos acá en Madrid, pero entonces tú vuelves a tu casa y como que sientes que poquito a poquito te empiezas a transformar otra vez a lo que eras hace 5 años, o sea, por poner un ejemplo, lo que hayas emigrado, pero no sé si les pasa, o sea, como que empiezas otra vez a perder como esa identidad que habías construido estando afuera, tal vez por querer otra vez encajar, pues encajar en tu Claro. familia, porque creo que siempre encajas, pero como volver a pertenecer, a hacer las cosas como las hacen en tu casa, a guardar las cosas donde las guardan en tu casa, sí, como que uno fácilmente como que vuelve a caer a ese mismo sitio donde pudo haber estado hace 3, hace 5, hace 10 años, porque es de donde vienes y yo creo que cuando vuelves otra vez quieres o sea, ser Sí, similar a lo que hay ahí, encajar. Sí, pero mira, ahí hay dos cosas interesantes. Un poco relacionándolo con lo que les venía contando ahorita es, uno siempre que se va de la casa, inclusive en la misma casa o cuando interactúa con gente con la que uno quiere pertenecer a ese grupo y uno se siente como perdido, esa pérdida, ese abandono de esas certezas propias, siempre te genera crecimiento. Te genera, si tú lo piensas bien, te genera de alguna manera la certeza de que tú eres capaz de crear. Eres un ser creador. Creo que esa es la mejor descripción que yo encuentro para un ser humano. Somos seres creadores. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dicen, mira, yo me puedo ir de mi casa, yo llego a, no sé, a Turquía y en Turquía puedo decir que soy X y Y, puedo crear un relato, ¿cierto? Mm, Y hay algo muy importante que uno hace cuando está afuera y es que uno crea el relato y como lo vive todos los días, uno lo siente propio, se apropia de eso, ¿sí? Y uno empieza a crear sus espacios seguros. Ahora, cuando uno vuelve a la casa, uno vuelve y uno trata como de seguir esas normas, de tener como ese esquema, ¿cierto? Yo sé qué es lo importante en mi casa, yo sé qué les importa en mi casa, pero hay algo hermoso que nadie le va a valorar a uno en la casa, pero que uno se valora a sí mismo y es, siempre vuelvo, pero nunca soy el mismo. qué Y más fuerte. cuando uno va creciendo, cuando uno va avanzando en edad, cuando a uno la vida lo sube y lo baja y uno se estabiliza y uno va como siempre buscando ese equilibrio de la adultez, uno va entendiendo que cuando vuelve al hogar puede uno comportarse de forma similar, pero no piensa ya de forma igual, Pues, ¿sí? Y uno se empieza a hacer preguntas tan interesantes como, oiga, yo estoy construyendo un hogar y he vivido esto y lo otro con la persona con la que vivo, si tengo esposo, pues con mi esposo. ¿Y por qué la relación de mi papá es así? ¿Y de mi mamá? ¿Por qué es así? Porque ellos decidieron formar este hogar de esta manera. Oiga, ¿será que ese orden que mi mamá me dice que tenga todos los días, ese orden, por qué ella lo considera importante? A mí me pasa todo el tiempo. A mí me pasa todo el tiempo cuando regreso a Bucaramanga. Siempre veo a mi mamá de forma diferente. Siempre. Y empiezo a hacerle preguntas. Oiga, ¿y usted qué pensaba cuando tenía mi edad? No, yo a esa edad ya estaba casada, Sí, ya casada. vivía con su papá, ya eso era un 3 proyecto de hijos. vida prácticamente. Pero no me interesa el hecho solamente de que estaba casada a esa edad, sino por qué llegó a eso. Los porqués siempre son hermosos, porque los porqués tienen una particularidad en cualquier acercamiento que tú hagas con otro.
y es que el por qué implica un relato, implica un significado. Entonces, normalmente cuando tú preguntas el por qué y la persona está abierta a explicarte, te empieza a contar cómo llegó a eso. Y de eso nos constituimos, ¿viste? Y cuando la gente te empieza a relatar, empieza a involucrar a gente en el relato. Y ahí es cuando yo les digo, uno puede construirse hasta cierto punto en la individualidad, pero uno se realiza de forma colectiva. Uno trasciende solamente a partir de integrarse a un relato conjunto, ¿sí? Creo que esa es la sensación de pertenencia más hermosa que uno puede tener. Yo tengo un conflicto con el tema de pertenecer, porque lo que te digo, o sea, muchas veces uno, a ver, es que ahorita hablamos, digamos, del pertenecer y que de cierta, o sea, a veces siento que por la presión de pertenecer o por la necesidad de pertenecer, dejo de ser fiel a mí, que no sé si es, o sea, en teoría no debería ser así, porque digamos, el tema, digamos, de la casa es súper complejo, porque es que yo no sé quién soy hasta que salgo de ahí, entonces yo no sabía que de pronto al adoptar la identidad de mi casa no estaba siendo fiel como a la identidad de lo que soy, pero también lo veo, digamos, en algo de pronto más de temas de salir, no sé, en el colegio, por ejemplo, que entonces uno, no sé, para estar en el grupito, porque, bueno, ya que hablamos de Argentina, hablemos a lo patito feo, las divinas, las populares, las no sé qué. Ajá. Muchas veces eso te genera una presión, o sea, como que tú a veces renuncias a muchas cosas por tratar de encajar y por tratar de pertenecer. Y yo ahí siento que si bien pertenecer es algo fabuloso y si lo construyo partiendo de un relato y que yo creo mi realidad, ahí también me estoy, no sé si autoengañando, me estoy lastimando. De hecho, vi un video de, de que va a salir la nueva versión de La Cenicienta. A ver, no tiene nada que ver, pero como que apenas hablamos del tema de pertenecer, se me vino a esto y era la nueva versión de La Cenicienta, pero contada a partir del rol de la hermanastra y que ella para gustarle al príncipe y para caber en la zapatilla del príncipe se cortaba los dedos del pie. Bueno, como que era algo, a ver, es una película así un poco tal, pero a lo que voy, digamos, con ese ejemplo tan sangriento, es que muchas veces sí nos pasa en la vida que para pertenecer terminamos causándonos daño, que para pertenecer terminamos lastimando, no más en una sociedad como la humanguesa, que vive la gente del que dirán. A veces están acá debiendo hasta los calzoncillos o la ropa interior que tienen puestas, pero no son capaces de dejar el club de golf porque es más importante pertenecer a esa clase, pertenecer a ese, así te hagas daño y así te lastimes. Ahí me parece que es un tema que, o sea, no sé, pero no sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que pertenecer es genial, pero, o sea, ¿hasta qué momento? Porque es que cuando te empiezas a hacer daño, no sé, o sea, o también digamos cuando la gente viene acá y se acostumbra una vez rápido y empiezan a hablar súper español, tal, y se olvidan de lo colombiano, como que te olvidas por adaptarte al otro porque de verdad querías. ¿Cuándo deja? O sea, no sé si me estoy haciendo entender o los estoy envolviendo a No, todos. sí, pero yo lo pienso como de pronto, o sea, de pronto Héctor nos contará mejor, pero es que yo siento que de pronto tú dices sí, o sea, si por ejemplo, el ejemplo que das del club. Entonces, si yo juego golf y yo voy al club y yo pertenezco, pero si esa pertenencia está ligada a o sea, si esa pertenencia está ligada a una forma de ser, a una forma de mostrarte, a un engaño, digamos, en ese sentido, ¿realmente estás perteneciendo? O sea, realmente sí es una pertenencia porque sí, tú puedes actuar como que encajas y todos pueden actuar como que son mejores amigos, Pensado, es pero verdad. ¿es la realidad? O sea, ¿de verdad si estás perteneciendo o estás actuando como lo que otros quieren que tú seas? Sí, ahí yo tengo, pues mi opinión básicamente es que, y Dani lo mencionaba, algo que me llamó la atención y es cuando dejo de ser quien soy. Y yo nunca he pensado mucho alguna vez leí que pensar en quién soy es pensar en cuáles son mis márgenes, ¿sí? Yo pienso mucho en quién puedo ser, pero en dónde está como
la frontera de mi búsqueda, la frontera de mi búsqueda está en cuando yo traspaso mi propia, cuando yo renuncio más bien a mi, más a lo que soy, es a mi significación de lo que es mi vida, ¿sí? Yo no suelo preguntarme como quién soy, sino yo me pregunto básicamente, ¿por qué para mí vale la pena vivir mi vida? ¿Sí? Es decir, yo no elegí nacer, por ende no elegí vivir, pero vivo y puedo construir sobre eso una significación. ¿Cuáles son las premisas de esa experiencia vital que puede durar 40, 50, 60 años para mí? ¿Sí? Que es un poco, uno va como a esos valores, como esos axiomas fundamentales de la propia vida. Entonces creo que eso de alguna manera lo cuida a uno del sufrimiento de intentar encajar en, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora vivo en Bogotá y vivo en Bogotá en un entorno de firma, ¿sí? De Pesa, abogado. Entonces en el entorno de firma pesa mucho la jerarquía, pesa mucho tu ego, pesa mucho tu posición social, pesa mucho de dónde vienes, cuál es tu origen, pero a mí realmente no me genera ninguna afectación ese entorno. ¿Por qué? Porque yo tengo muy claro qué quiero buscar y por qué lo quiero buscar. Sí. Entonces yo me dedico a algo que muchas veces los abogados no lo entienden y como no lo entienden, entonces le pierden valor. Pero yo tengo muy claro por qué estoy buscando eso y hacia dónde voy con eso. Es decir, la premisa fundamental de cuál es mi búsqueda y qué significa esa búsqueda para mí a nivel profesional la tengo clarísima. Y eso te evita como muchas confrontaciones que te generen sufrimiento con los demás, ¿sí? Porque uno muchas veces se acerca al otro, pero si uno se da cuenta que el otro ni siquiera le interesa escucharte, pues ahí muy probablemente o vas a encontrar un rechazo producto de la ignorancia del otro frente a ti, o simplemente un rechazo producto de la diferencia, ¿sí? Que no la persona o las personas o los grupos no están interesados en, digamos, en deconstruir un poco. Y eso pasa, por ejemplo, a nivel de grupos sociales, sobre todo cuando intervienen como estructuras como el club social o cosas parecidas, o inclusive con grupos religiosos, es simplemente cuando tú ves el dogma y ves que ese dogma no es dinámico, ¿sí? Que la gente no se hace preguntas frente a eso. Simplemente no estoy ahí, ¿sí? Usualmente cuando yo me acerco a un grupo y demás, yo siempre pregunto por qué. Esa pregunta es salvadora. Yo creo que esa pregunta en la adultez lo salva a uno mucho. ¿Por qué? ¿Sí? Por ejemplo, en Argentina yo me encontraba muchísimo con el típico ejemplo, Colombia y Pablo Escobar ah, y todo eso. Y entonces yo le decía, en vez de como ponerme bravo o algo, yo le decía, bueno, ¿y por qué piensas que Colombia es solo eso? ¿Acaso Argentina siempre va a ser recordada porque tuvo una o dos dictaduras? No, igual mi país. ¿A ti claro. te gusta el asado? A mí también. ¿A ti te gusta ir a casa y encontrar a tu familia, abrazar a mi familia? A mí también. ¿A ti te Ahorita, gusta salir un fin de semana? A mí también. ahorita que tú hablabas, como que ese tema del pertenecer y no se da mucho a partir de la definición que tengo del yo, pues la verdad como que sí me da una respuesta en el sentido de, o sea, si para mí yo valgo por lo que tengo, si para mí yo valgo por lo que hago, si para mí yo valgo, porque es que lo que yo siempre he dicho acá, lo he dicho en muchos episodios, es impresionante ver en Latinoamérica, pero en Latinoamérica el humano vale por lo que hace y por lo que tiene y dejamos en un lado como lo que es. Pero respecto a lo que hace y lo que tiene, entonces como que sí me da como, o sea, me das luces respecto a cuándo pertenecer me hace daño. Y es como que siento que parte, no sé si lo que estoy diciendo sea correcto, pero como que parte de la definición del yo que yo quiero ser, ¿sabes? Como que si mi definición es yo soy por los carros que tengo, yo soy por la casa en que vivo, yo soy por los estudios, yo soy por el trabajo, yo soy por el club al que pertenezco, como que si me quitan eso, entonces no valgo nada. Y es como, sí, o sea, como que el hecho es, piensa que el pertenecer ahí, como, ¿de qué te sirve si no tienes plata ni para comer? ¿De qué te sirve estar en un club? ¿Sabes? Como, ¿por qué esa necesidad de pertenecer ahí? Ahí no te estás
como que es más importante para ti, lo que eres como ser humano, tu salud, tu crecimiento, no sé, tu familia, o simplemente mostrarle a la gente que vives aparentemente bien. Ahí hay Pero algo, todo el mundo tiene ahí esa conciencia del yo, ¿sabes? ahí hay algo genial que en lo que acabas de decir, y es muchas veces ni siquiera eso se hace por la necesidad de pertenecer, se hace por miedo, se hace Pero por buscar un espacio, hacer una acción que nos aleje del miedo a confrontarnos con lo que creemos que somos, o con el simple hecho a confrontarnos con la idea de que no hemos pensado en quiénes queremos ser y cómo nos queremos construir. Entonces yo hago parte de, pero sí, pero no me siento cómodo ahí, pero es miedo. Y muchas veces, inclusive eso pasa en las relaciones interpersonales, no es la necesidad de pertenecer, sino el miedo a no estar, a estar solo. Un poco como el FOMO que decía Diana, ¿no? total. Entonces, eso pasa, o sea, eso pasa muchísimo. Yo alguna vez, creo que de las mejores cosas que he leído alguna vez en mi vida, fue en un librito chiquitico, imagínate, sobre cambio y desarrollo social. Había una parte chiquitico en la introducción que hablaba de Spinoza, y Spinoza básicamente decía que en el mundo hay dos fuerzas, el amor, la esperanza que representa el amor y el miedo. Y cómo tú eliges día a día hacia dónde movilizarte como individuo y como sociedad, pues va condicionando mucho la forma en cómo vives. Entonces, por ejemplo, un país como Colombia tiene miedo de ser, de poder ser. Elige el miedo, se refugia en él y a partir de eso surge la violencia. Y es No, pues, cuando encontramos en el calor del hogar la esperanza que creemos que hay una Colombia mejor. Y así y pasa en la vida individual. pues es que me acabas de mostrar, o sea, como que para mí, la respuesta para mí es la siguiente. Hay dos formas de pertenecer. Una, a través del amor o a través del miedo. Y siento que el problema viene cuando estamos perteneciendo a algo a través del miedo. Y por eso esa necesidad de encajar, y por eso esa necesidad de caer bien, y por eso ese miedo al rechazo. Y lo acabas de decir con Colombia. O sea, yo siempre he dicho, un día es chévere hablar sobre el alcoholismo como enfermedad, que es un tema que me apasiona, pero yo siempre digo que que Colombia es un país alcohólico, o sea, que tiene la enfermedad del alcoholismo. Después explico por qué, pero acá cuando tú hablas del tema de Colombia, Colombia es un país lleno de miedo. Colombia siempre quiere estar ahí como en la jugada, que lo tengan en cuenta en no sé qué, que lo tengan en cuenta en bla, 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 como para sentirse valioso. Y siento que, claro, Colombia busca pertenecer pues a partir del miedo. Y siento que eso nos pasa pues a muchos seres humanos. O sea, que a partir del miedo, ligado por el miedo a ser rechazado, ligado por el miedo a no ser el popular del salón, ligado por el miedo a, sí, a ser un fracasado para la sociedad o para lo que yo entiendo como fracaso, empezamos a pertenecer a diferentes cosas, pero a partir del miedo. Y ahí siento que es cuando podríamos hablar de que la estamos cagando porque hay que pertenecer partiendo de que es una necesidad humana, pero a partir del amor. Sí, hay tres cosas fundamentales que uno puede identificar en dónde pertenezco. Y es la primera, donde uno se sienta querido. Ese sentirse querido es, me siento escuchado, siento que puedo ser partícipe de, más allá de que hable mucho o hable poco, siento que puedo construir con el otro. Adicionalmente, me siento seguro, es decir, es un espacio en donde yo puedo expresar mi vulnerabilidad de muchas maneras, ¿sí? Es un espacio donde yo puedo hablar de lo que siento, es un espacio donde yo puedo hablar de lo que pienso, donde puedo hacer preguntas y colectivamente buscamos una respuesta. Y adicionalmente, el espacio o el lugar a donde pertenezco me permite proyectarme. Una capacidad que el ser humano necesita desarrollar en su vida es la capacidad de proyectarse. Por eso el futuro es tan importante para nosotros. Pensar que hay un día más allá de hoy, pensar que hay algo más allá de lo que estoy viviendo hoy, me hace generar esperanza y esa esperanza me moviliza hacia algo que, pese a que no conozca, sé que probablemente exista. Yo me siento tranquilo que me voy a morir porque voy a ir al cielo, ¿cierto? Porque si yo entendiera que me muero y caigo ahí en un hueco vacío, un negro absoluto, pues tal vez no me sienta tan tranquilo. Eso en el imaginario colectivo. Entonces, donde tú te sientas querido, donde tú te sientas seguro de vivenciar tu propia vulnerabilidad y en donde tú sientas que te puedes proyectar, ahí muy seguramente te vas a sentir realmente parte de.
Pero si es un espacio donde te consume en cuanto a que no te sientes querido y más bien te sientes un poco oprimido, pues es muy difícil que te vayas a sentir realmente parte de, o que eso vaya a aportar a tu vida. En donde tú no sientes la seguridad de poder expresar tu angustia, tu enojo, tu alegría, tu euforia, pues muy probablemente ahí no vayas a poder desarrollarte como persona. Más allá de desarrollar quién eres, no vas a poder explorar quién puedes ser. Y muy probablemente si tampoco te permite proyectarte hacia escenarios que te generen esperanza en tu vida, pues vas a sentir esa incomodidad de forma constante. Y es eso, son tres cosas que uno no necesita, pues, ser el más ni filosófico, ni el más espiritual, ni el más racional para entender que pueden estar o no estar. Eso uno lo siente, eso uno lo va sintiendo. Y creo que, por ejemplo, el reto afuera está en que como nadie te da por sentado nada, tú mismo tienes que construir ese espacio. Y no hay cosa más linda cuando uno está afuera que uno cruzar la puerta de la casa o entrar al bar donde están los amigos antes de empezar a hablar y decir, aquí siento que vivo. Y aquí siento que vivo porque me escuchan, porque me quieren, porque nos cuidamos, porque hablamos de nuestras vidas, de lo que queremos y nos alegramos de lo que vamos logrando. Y ahí entonces tú empiezas a sentir que eres parte de una comunidad que te impulsa. Y ahí empiezas tú a ser tú, pero también a cooperar con esa construcción del otro que están desarrollando las personas con las que compartes. Cuando tú estás en un entorno así, tú sientes que perteneces. Ese es como el sexto sentido, ¿viste? Que tú lo sientes. Tú no necesitas pensarlo, ni tampoco puedes darle un checklist, no. Tú lo vas sintiendo. Y lo vas sintiendo porque tú dices, mira, aquí me escuchan. Y aquí yo escucho. Y realmente esta persona sueña igual que yo y nos apoyamos en la construcción de ese sueño. ¿Sí? Y eso pasa en la vida familiar, en la vida en pareja, con los amigos, en el trabajo, en la universidad. Cuando uno realmente puede explorar esa humanidad. Viste que uno a veces está hablando con gente, pero uno no siente que esté teniendo una conversación como tan humana. Es como, es raro. Es como, esta gente acaso como que está suprimiendo sus propias emociones para no decirme que está preocupado por algo o que tiene miedo de. Cuando tú tienes ese espacio que tú dices que estoy cagado del susto. O sea, realmente no sé qué hacer. O qué angustia la que tengo por esto y lo otro. Entonces la persona en vez de decirte, no, pero ¿por qué esa angustia? Sino que se siente decirte, oye, ¿y qué podemos hacer para eso? O qué podemos hacer para abordar esta situación y demás. Ahí la pertenencia la sientes muy cercana. Es que sabes qué pasa y digamos como que el problema principal que yo veo actualmente en nuestra sociedad y que de hecho lo hablo mucho con mi esposo es que vivimos en un automático, que estos espacios como el que estamos teniendo ahorita es un regalo, ¿sabes? Porque la gente va por la vida viviendo y no sabe, no se cuestiona nada, no se pregunta nada, ni siquiera sabe cómo se siente, ni siquiera sabe qué quiere, cómo es. Para mí, digamos que ahorita ese es uno de los principales problemas que tenemos en la humanidad. Sí, pero hay algo y es que uno no siempre puede pensar en la humanidad. Bueno, Sí, pues es decir, vamos a acabar con este planeta. Te voy a poner el escenario más trágico. Vamos a acabar como especie, probablemente acabemos en algún punto con este planeta. Pero mientras se acaba, ¿qué podemos hacer en casa? Simplemente eso. Porque más allá de cualquier cosa, proyéctate a la Diana de aquí a 30 años. Lo que va a significar mucho para tu vida es lo que puedas hacer en tu hogar. Lo total. que salgas y logres impactar en las 2, 3 personas que te encuentras todos los días en tu puesto de trabajo o las personas que hacen parte de tu círculo de amigos o lo que te deje esta interacción de una construcción constante que tienes con Paula, escuchando a otros, explorando en el mundo de otros. Eso es lo que te queda. Si Porque mi, pensar en humanidad muchas veces lo que te genera es angustia. Y eso es, estrés. si mis hijos me salen muy preguntones, les digo, ay, ¿sabe que vaya y hable con el tío Héctor? Que se le encantan los porqués y a mí no. Es que eso tiene una razón. Eso tiene una razón y porque a mí me encanta vivir a partir de preguntas. Eso fue una frase que la primera vez que yo la dije en mi discurso de grado, el pregrado.
que me correspondió a darlo y lo dije, y es, las preguntas siempre son puntos de partida, siempre. Las preguntas siempre te abren un camino. Las respuestas muchas veces te constriñen a un camino ya transitado. Entonces, cuando tú te empiezas a hacer, la importancia de las buenas preguntas en la vida no es, como lo he visto mucho en los libros de autoayuda, no es solamente para crecer y generar prosperidad y todo. No, las buenas preguntas en la vida son las preguntas que apuntan a que tú tengas un espacio de construir una significación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto se llama así y no de otra manera? Oiga, ¿por qué si yo estoy en Argentina, ustedes por qué les gusta tanto el fútbol? O sea, ¿por qué esa enfermedad por el fútbol? Entonces, una vez le preguntaba a la persona con la que trabajaba, que terminó, era mi jefe y terminó siendo como un hermano para mí. Oiga, esta sociedad, ¿por qué le gusta tanto el fútbol? Y él alguna vez me respondió, es un refugio, es una pasión que nos salva del abismo de lo que vivimos día a día como sociedad. Es un opio. Sí, pero muchas veces es un opio al que te aferras y que no te deja de caer, porque estás ahí, porque eso, por ejemplo, trayéndolo al tema que estamos hablando en este episodio, es más allá de una pasión para el argentino, ir a la cancha, ver fútbol con amigos, pararse frente a un televisor y sentirse parte de la selección argentina, es una forma de ratificar que hace parte de algo más grande que sus propios problemas. Eso es sentirse en un espacio en donde puede compartir la vulnerabilidad que da una pasión con otros, Pues ¿cierto? por Yo eso lloro, lloran en el estadio, lloran y tal, pero es porque sienten, y eso lo transmiten de generación en generación. Es, para ellos es tan sencillo como que el fútbol es el paliativo de la vida, como el arte. Por eso el arte salva vidas, porque el arte te permite un espacio abierto de creación de significaciones. Eso es el fútbol para ellos. pues yo Entonces, entender eso. Colombia también, ¿sabes? Que nunca lo había pensado así, como claro, sentir que hay algo a lo que pertenezco por encima de mis problemas, pero cuando Colombia acá está en situación tensa de un lado a otro, la selección nos une a todos, no sé qué. Exacto. Y perdemos, casi siempre perdemos, ¿sí? Casi siempre perdemos, pero es un símbolo. Por eso la importancia tan gigante que tienen los símbolos en la vida de cualquier comunidad, de lo que sea. El solo símbolo de la camiseta, sobre todo cuando uno está afuera, que hay que echar una camisetica del Bucaramanga, una camisetica de la Selección Colombia, entonces uno sale el día que venga a Colombia con su camisetica y uno se siente el más colombiano de todos. Uno se siente el más colombiano, pero es eso, porque es un símbolo que me hace sentir que por más de que estoy lejos de, soy parte de eso. Finalmente lo que te digo, todo se resume en qué decidimos frente a amar o temer. Para mí es así, es así. No, Sí. pues, Héctor, o sea, yo me podría quedar acá contigo hablando todo el día, toda la noche, porque nos encantan los mismos temas y tú lo sabes, y de verdad que te agradezco muchísimo este espacio. O sea, como que en verdad, y sabes que me encanta que estos espacios son como muy socráticos, porque a medida que tú vas hablando, como que, y vas como encontrando pues la respuesta o la luz como Pero yo creo que no es que tengamos una respuesta, sí, es como que vamos construyendo de pronto una solución, pero eso también se adapta, ¿sabes? Yo creo que eso es lo chévere, que esta conversación no tiene fin. O sea, podríamos seguir aquí 8 horas hablando de cómo pertenecer o no pertenecer, pero la cosa es desde dónde lo podemos abordar un poco y lo que hablamos al final, desde el amor versus el miedo, lo podemos abordar un poco más. No significa que ahí termine la pertenencia, ¿no? Como que creo que tiene tantas capas y tantas cosas que puedes mirar y puedes fijarte, ¿no? O sea, como que esto nos ayuda a tener una luz de, bueno, de pronto hoy estoy abordando esta situación, esta conversación desde el miedo o desde el amor. O sea, yo eso es lo que me llevo de hoy como en general. Eso sí, y lo más genial de un espacio como este es que los tres somos muy diferentes y desde la diferencia construimos un escenario y un espacio incompleto, imperfecto, que nos cierra como los seres humanos. total. Por eso es muy humano el espacio, ¿viste? Y es así cuando tú te sientes cercano a esa experiencia humana que no necesariamente tiene que corresponder como a unos estándares de algún grupo,
sino que lo vas construyendo a partir de lo que eres y sientes que eso se entrelaza con lo que los demás son, ahí es cuando tú dices, es un espacio de crecimiento. Y creo que este podcast es un espacio de crecimiento y de descubrimiento. Creo que ustedes descubren un poco de ustedes Claro. cada vez que Claro. entrevistan a alguien, y ese alguien también descubre un poco de sí mismo y de lo que hay en el mundo a partir de la conversación con ustedes, y eso me parece genial. No, Héctor, Ay, nos resta agradecerte de verdad. Y bueno, sí, nada, muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos tu mente, tus conocimientos y compartirlo para que pudiéramos tener un mini debate, mini conversación de, bueno, de lo que es pertenecer y más allá de lo que se ve por fuera, lo que yo creo que sientes por dentro al pertenecer a un lugar, al hacer parte de algo más grande que tú. Y pues nada, o sea, de verdad, muchísimas gracias por venir a este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas. Somos Crisis de por Medio en todas las redes. Y si quieres dejar alguna de tus redes, si quieres, si te interesa que te conozcan, si compartes cosas en redes sociales o algo, pues es Me interesa que permitido. las conozcan a ustedes porque me parece Bueno. genial el espacio de resto. Ay, qué lindo, Vale. gracias. todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Gracias.